¿Cómo están todos ustedes? Una feliz semana. Estamos iniciando en este 2021. Estamos en un sábado especial donde vamos a hablar hoy día uno de los temas no polémicos, pero la Biblia da muy poca información acerca de la infancia de Jesús. Vamos a nosotros para estudiar esta clase necesitamos estudiar el capítulo del deseo de todas las gentes, pero antes hay un versículo clave que tenemos que comprender, que es el que se encuentra en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, el crecimiento de Jesús era completo, y eso hay que verlo. Jesús no se quedó ni enano, ni fue súper inteligente, él tenía una inteligencia superior, ¿no es cierto? Porque él buscaba a Dios. Hay muchos mitos y tradiciones en cuanto a la infancia de Jesús. Tú puedes ver en muchos documentales que algunas personas creen que Jesús se fue a India a recibir una educación de gurús, o maybe Jesús se fue a África o en algún lugar estuvo Jesús, pero la Biblia nos dice que Jesús estuvo con sus padres en Nazaret. Inclusive hay películas que se ha hecho de esto, y hay libros apócrifos, que son libros que no fueron escritos por alguien que seguro se va a quemar cuando Jesús venga por segunda vez, porque escribió cosas que eran incorrectas, como esta que está aquí. Esto fue un libro apócrifo, que es el libro del segundo evangelio, que dice la infancia de Jesús, que en una ocasión Jesús salió a la calle, un niño que corría chocó contra él, contra su hombro, y Jesús se enojó y le dijo, no avanzarás más. Y el muchacho cayó al suelo muerto, y cuando algunos lo vieron quisieron saber de dónde nació este muchacho, que todo lo que dice inmediatamente sucede, y presenta un Jesús violento. Nosotros vamos a verlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista adventista, usando la Biblia, por supuesto, y teniendo el libro El deseo de todas las gentes, que nos muestra en los capítulos 4, 5 y 6 acerca de la infancia de Jesús, 7, 8 y 9, perdón, cómo era Jesús cuando él crecía. En primer lugar, tenemos que decir que Jesús era hijo de Dios, o sea, Dios era su padre, pero su madre había sido la Virgen María. Acuérdate de lo que habíamos estudiado, que la Virgen María, Jesús, hay un milagro en María cuando ella está formando el óvulo, el Espíritu Santo penetra dentro del óvulo de María y forma el espermatozoide que realmente lo haría Jesús nacer. ¿Verdad? Jesús fue un milagro, es un misterio, cómo lo divino se junta con lo humano, pero Dios puede hacer cosas increíbles. Por lo tanto, hay que aclarar que Jesús era hijo de Dios y su madre era la Virgen María. José era carpintero, es su padrastro, ya que él se casó con María estando ella embarazada. Él no la tocó a María, no tuvo relaciones con María durante el embarazo de Jesús. Ahora, que la Biblia dice que Jesús no fue a las escuelas de los rabinos para aprender de Dios y a leer, fue María quien le enseñó de Dios, y José, el carpintero, le enseñó a trabajar en la carpintería. Jesús tenía medios hermanos, María también tuvo hijos después de Jesús, y ellos vivieron en la aldea de Nazaret. Ni se fue a la India, ni se fue a África, ni a ningún maestro gurú. Jesús permaneció en Nazaret, y a eso nosotros nos aferramos. El versículo que leímos primeramente nos dice que Jesús crecía en sabiduría, o sea que sabía diferenciar y elegir el bien y dejar el mal. En estatura, o sea, tuvo un crecimiento normal, hormonal, todo. Y en gracia, o sea, en gracia para con Dios, eh, su conducta fue agradable a Dios, y por supuesto su conducta fue agradable para las personas que lo rodeaban. El crecimiento de Jesús fue de un niño normal. Este versículo también nos enseña que Jesús tenía una inteligencia viva y aguda para comprender, siendo un muchacho, también su crecimiento era normal, y Jesús desde niño estaba dispuesto a ayudar a los demás, tenía paciencia que nadie podía hacerla perder. Eso es lo que nos dice los capítulos 7, 8 y 9 del deseo de todas las gentes. Elena de White lo pudo ver en sus visiones.
Ahora, Jesús desde niño estudiaba la naturaleza, estudiaba el poder creador de Dios, porque él mismo comenzó a darse cuenta, su misión, se le fue diciendo que él mismo había participado de la creación porque Jesús es Dios. Así que también él estudiaba los animales, las plantas, se dedicaba al estudio de las escrituras. En aquella época no habían Biblias completas, así que él estudiaba desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, y entonces eso le ayudaba a comprender su misión y su trabajo. Él memorizaba, ¿verdad? Jesús no se aislaba, no era ermitaño, es decir, no se incomunicaba con otras personas. La vida de Jesús estuvo siempre en armonía con Dios. Mientras era niño pensaba y hablaba como niño, pero, pero nunca él cometió un pecado y mancilló la imagen de Dios que había en él. Él posiblemente tenía la misma naturaleza que tenía Adán cuando fue creado puro, ¿verdad? Pero pasó él también por conflictos que pasamos nosotros. Él pasó por tentaciones, ¿no es cierto? Él tuvo hambre porque su familia era pobre, discriminación, ¿verdad? Porque él era un hijo supuestamente, su mamá lo había tenido antes de casarse, que la Virgen María sale embarazada antes del casamiento. Él sufrió violencia, no es que a él le pegaron, pero él vivía él rodeado, los romanos habían conquistado y abusaban, y él pudo ver la violencia que había alrededor de él. Pero Jesús dio un ejemplo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. Así que Jesús pasó por los mismos conflictos que pasamos nosotros. Discriminación, él vio violencia, él tuvo hambre, hubo alguna discriminación, hubo tentaciones, pero él se mantuvo leal a Dios. Jesús conoció la pobreza, la abnegación, o sea que él siempre dijo la verdad. Él nunca tenía momentos ociosos, es decir, un tiempo perdido. Él se alejaba de amigos que podían darle una mala influencia. No le interesaban los aplausos ni la crítica o censura por su conducta diferente, ¿no? Su actitud era un niño ejemplar, un muchacho, un joven modelo. Nunca le dio problemas a su papá, nunca le dio problemas a su mamá. Era un muchacho que pensaba y se alejaba de aquello que le podía producir cometer un error o algo que va en contra de Dios o en contra de su ley. Sabía decir no a una tentación, y el uso a los versículos de la Biblia que memorizaba, que había estudiado para defenderse en caso de una tentación. Jesús fue el único ser en esta tierra que él vivió sin pecado. Él aprendió a trabajar, porque aunque era hijo de Dios, él tuvo que aprender a trabajar en el oficio de su padrastro, y con sus propias manos él trabajaba en la carpintería de José. Jesús nunca fue vago, no se excusó para cumplir sus responsabilidades. Jesús compartió la vida con los pobres, los enfermos, los ricos, los hambrientos, podía consolarlos y ayudarles y estimularlos. O sea, Jesús no era una persona que solamente se relacionaba con gente pura y se aislaba. No, él aprendió a compartir su vida con la gente pobre, con las personas que estaban enfermas, con los ricos, con los hambrientos, con aquellos que sufrían. Él los ayudaba y les estimulaba a confiar en Dios. En otras palabras, era un niño ejemplar, ¿verdad? Hay muchachos que son, cuando los ven, es una tristeza para la gente tenerlos cerca, ¿verdad? Recuerdo mucho, yo crecí en la iglesia adventista, y una vez una mamá iba a organizar una fiesta y entonces estaba haciendo la lista y, y le dijo a fulanito de tal, y le dijo, no, ellos no, dijo la mamá no los quería invitar porque eran terribles. Entonces, esa no era la experiencia con Jesús, porque Jesús sabía comportarse bien y sabía tomar buenas elecciones. Cuando a Jesús le pedían que leyera la porción de las Escrituras, que hoy es la Biblia, así que él lo hacía, y para todos los que escuchaban cuando él leía la Biblia, era una alegría.
pero no se llenaba de orgullo personal, no decía yo soy el mejor, aquí el que mejor lee, el que más sabe, no. Él cuando le daban una participación, él no se avergonzaba, no decía no, yo no quiero, no quiero, no tengo ese talento, no tengo esa habilidad, pero tampoco él se llenaba de orgullo. De niño no hizo ningún milagro y esto es importante. Elena de White dice que él no hizo ningún milagro. En los libros apócrifos que hablan de la que hablan de la infancia de Jesús, hay un milagro que cuando yo leí ese libro decía que un niño se cayó y se murió y entonces le echaron la culpa a Jesús y Jesús le dice resucita y dice yo te maté, no, él no fue y cayó muerto. Otra vez el niño que había muerto. O sea, son cosas que absurdas que uno puede darse cuenta porque Jesús de niño no hizo ningún milagro. Si no, la Biblia lo hubiera hecho. Cuando Jesús llega al templo a los 12 años, él llega con que la lección de esta semana, por eso hemos unido para que ustedes tengan una mejor aclaración acerca de la infancia de Jesús. Jesús llega a los 12 años al templo y era la primera vez que él venía al templo porque se creía que los niños a los 12 años ya eran hombres, ya eran personas, eran adultos. Entonces ellos venían y participaban y Jesús vino a verlo, a comprender más su misión, él participó, Jesús tenía preguntas que mostraba que él comprendía las escrituras y las profecías mejor que los mismos sacerdotes. Entonces Jesús vino y participa y se queda en toda la ceremonia y sus padres pensaban que él estaba con los otros niños y que se estaba regresando para Nazaret, pero Jesús se quedó en el templo estudiando como alumno con los maestros, teniendo 12 años. Ahora es triste, pero cuando tú ves la iglesia, hoy día los niños están con su celular, con sus tablets, están en Mario Bros, en algún juego, y están lejos de la presencia de Dios. Pero Jesús a esa edad les demuestra a los adolescentes y a los jóvenes que Él estaba en las cosas de su Padre. ¿No? Él estaba el sábado y los días que estaba en el templo, él se preocupaba por estar en aprender acerca de Dios. Hoy día, tristemente, la tecnología ha logrado que los muchachos no piensen más en Dios. ¿No? Eso ha quedado, el pastor está predicando y ellos están con su celular mirando fotos o mirando o viendo el mundo. Su mente, su cuerpo está en la iglesia, pero su mente y sus sentimientos están lejos de Dios. Pero Jesús si hubiera estado en esa época, en esta época de hoy, quizás Jesús no hubiera estado con un celular o con su mente y su corazón, hubiera estado en el templo. Jesús solo había aprendido de su madre y la experiencia que había tenido con Dios, pero su comprensión era admirable. Jesús tenía una voz seria, ferviente y melodiosa. O sea, era una voz que impactaba, ¿no es cierto? Así que Jesús, desde él, cuando estudiaba las escrituras, los ángeles venían a darle algunas instrucciones, dice Elena de White, eh, él comenzó a comprender cuál era su misión y su trabajo. Él, durante los 18 años, durante los siguientes 18 años, o sea, hasta los 30 años, él llegó a ser hijo de Dios en el templo, asumió el papel de hijo, de hermano, de amigo y de ciudadano. O sea que Jesús durante los 30 años, él fue un buen hijo para sus padres, él vio morir a José, se quedó con su madre, él asumió su responsabilidad de trabajar en la carpintería para conseguir el alimento para él y para su familia. Él fue un buen hermano, pero se tenía a veces que alejar de sus hermanos, de sus medios hermanos, porque ellos no tenían una buena conducta. Él fue buen amigo porque se juntó con el pobre, el leproso, el soldado, la persona enferma, el paralítico, y fue un buen ciudadano porque siendo él pagaba los tributos a los romanos según la ley que era dada. Así que Jesús fue un ejemplo para los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos porque él vivió en esta tierra sin desobedecer a Dios. Jesús al llegar al templo de Jerusalén participa en las ceremonias, como habíamos dicho, con reverencia, o sea, sabía comportarse,
sabía qué cosas eran importantes para Dios, sabía que hay cosas que le pertenecen a Dios, como la oración, el culto, la Biblia, lo trataba con mucho respeto. Participó tratando tratando también que sus padres comprendan que era el Cordero de Dios que moriría por salvar al hombre. Él sabía que había venido con una misión y por eso le dice a María, yo estoy en los negocios de mi padre. Y no se refería a José, sabía María que el padre que se refería era Dios. Así que Jesús estaba enfocado en cumplir, asumir su responsabilidad de ser el salvador de este mundo, y así también Dios espera que tú asumas tu responsabilidad de ser hijo de Dios y de predicar al mundo que Jesús viene por segunda vez. Ahora, mientras Jesús vivía en Nazaret, él comprendió que había una diferencia entre lo que Dios piensa y lo que los líderes religiosos piensan. Él pudo darse cuenta que los fariseos, los saduceos, los escribas tenían una forma de ver, de hacer las cosas religiosamente en contra de lo que Dios pensaba. Y él pudo ver esa diferencia. Y esa diferencia él lo ve no porque alguien se lo dice, sino porque él estaba estudiando las escrituras, estaba estudiando la naturaleza y entonces veía que había cosas que los sacerdotes y fariseos y saduceos y escribas decían que estaban en contra de lo que Dios te decía. ¿No es cierto? Por decir, decía ellos da tu diezmo, pero deja a tu mamá sin comer. Era cosa que ellos a veces tenían. O camina 20 bloques el sábado y si no, y si caminaste 20, quédate ahí hasta que termine el sábado. Entonces eran cosas que iban en contra, pero él supo ver esa diferencia. Y esa diferencia se ve porque él tiene un estudio profundo de las escrituras. Cuando tú quieres ser un buen cristiano, tú tienes que estudiar las escrituras y estar seguro de lo que tú has estudiado, de lo que has comprendido y no de lo que otras personas te pueden estar diciendo. ¿Verdad? Y él se mantenía del lado de Dios. O sea, al ver esa diferencia entre lo que decían los sacerdotes, los escribas, los fariseos y lo que decía Dios, él se mantenía del lado de Dios y tú tienes que mantenerte siempre del lado de Dios, no de la mayoría. Por muchos años la iglesia ha estado dividida en cuanto a, por ejemplo, que la mujer puede ser pastor. Y entonces mucha gente ha seguido, unos sí, otros no, y eso causó una división. Pero nosotros tenemos que, en cualquier división, tenemos que mantenernos siempre leales a Dios. Luego él se defendía con versículos de memoria aprendidos y memorizados. O sea, algunas personas hoy día dicen, no, ya no es buena la memorización, pero sí es necesaria la memorización porque Jesús se pudo defender con versículos de la Biblia, no solamente ante sus amigos, sus hermanos, su propia madre, sino que también se defendió ante el mismo Satanás con versículos de la Biblia. Jesús pedía que toda enseñanza esté basada en la Biblia. O sea, cuando él llegaba y veía una cosa incorrecta, él decía, ¿sabes qué? Eso no está de acuerdo a lo que la Biblia dice. Ahora, Jesús se oponía a que le impongan una forma errada o una equivocación bíblica y se molestaba con Jesús porque no se sometían a su voluntad de ellos. Jesús empezó al ver que las reuniones, al ver que y trataban de imponerle sus ideas, los sacerdotes y los escribas y los maestros de Nazaret, él no se sometía a la voluntad de ellos porque tenía su propia personalidad. Lo mismo sucedería, tienes que estudiar la Biblia, tener un concepto propio, descubrir las verdades que tiene la Biblia, ¿verdad? Descubrir lo que Dios piensa y no dejarte influenciar por pastores, líderes o maestros que te pueden ellos manejar como un títere. Dios no quiere títeres, Dios quiere que tú seas una persona que tome sus propias decisiones, ¿verdad? Sin desobedecer a Dios, sin desobedecer la ley de Dios y manteniéndote de parte de Dios. Y él siempre respondía, como te dijo, con un versículo memorizado, con un escrito está en la Biblia. O sea, y eso es importante, ¿no? Porque hoy día muchos muchachos de tu edad, muchas personas se dejan guiar. Ah, por la hermana me ha dicho que es así y así es. No, tú tienes que investigar a ver si lo que la hermana te dice es verdad. Y entonces tú tienes que darte cuenta de eso porque Dios no quiere que nosotros seamos reflectores de los pensamientos de otros,
Dios quiere que tú seas una persona que piense por ti misma, esté segura de seguir a Dios y, y sepas diferenciar una mala enseñanza de una buena enseñanza. Los hermanos de José procuraban que él se sometiera a la autoridad de los maestros, porque indudablemente él, al ser una persona diferente, causaba problemas a su familia. Sus hermanos se sometían y entonces le decían, porque veían que Jesús era una persona de un buen razonamiento y ellos lo presionaban, los maestros, los sacerdotes de Nazaret, pero Jesús no se sometía a ellos. Y esto le causaba molestia a los hermanos porque Jesús era diferente. Nosotros somos llamados a ser diferentes. Diferentes en el comer, diferentes en el vivir, diferentes en el beber, diferentes en el vestir, diferentes en el predicar, diferentes al guardar un sábado diferente, somos diferentes a la hora de usar nuestro dinero, somos diferentes al actuar frente a una tentación. Así que Jesús era diferente y nosotros somos llamados a ser diferentes. Ahora, Jesús no era exclusivista. Es decir, Jesús no seleccionaba a las personas porque pensaban como él, o por su educación, o por su riqueza, sino que él invitaba a todos a ser hijos de Dios. Y eso lo vemos en su ministerio. Pero ya desde niño, no era una persona que era exclusivista. Que decía yo, júntate con este y no con este. Este es adventista de nacimiento, con este me junto, con este no. No, Jesús era amigo de todos, pero no se dejaba influenciar por las malas mañas que podían tener sus amigos. Ahora, Jesús sufría el ver el pecado y lo llamaba por su nombre, ¿no? Él recibía murmuraciones por su manera de pensar y vivir, pero él se mantenía del lado de Dios. O sea, cuando una persona es diferente, va a recibir rechazos, críticas, aún dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Y aún hay muchas personas que piensan, dicen, esto se tiene que hacer así y así es, y esto tiene que hacerse así y así es, pero tú tienes que mantenerte del lado de Dios. Jesús no participaba de las travesuras con sus hermanos, más bien le respondía con versículos de memoria, y ellos le llamaban cobarde. Elena de Juárez dice que le decían que era un cobarde por no participar, ¿no es cierto? Pero no es cobarde quien no hace travesuras, más bien es bien, es arriesgado hacer una travesura, pero él soportaba todo porque se mantenía del lado de Dios. O sea, Jesús fue un muchacho y un joven ejemplar a quien nosotros podemos imitar. Era diferente. Él podía comprender su trabajo. Había venido a dar un ejemplo. Así que Jesús, mientras vivió como un joven, un niño, un adolescente, Jesús se mantuvo, comenzó a desarrollar su propia personalidad a través del estudio de la Biblia, en la naturaleza, se relacionaba con las personas, no se dejaba influenciar, no se metía en problemas y él no participaba de travesuras o de vandalismo que harían los niños de su época. Jesús era amigo de todos, era de los enfermos, de los soldados romanos, de los sufrientes, de aquellos enfermos, de los samaritanos, de las personas cansadas, de los pecadores, y escuchaban de Jesús ánimo, alegría y le tenían confianza. Dice que algunas personas le escuchaban cantar o recitar las porciones de la Biblia y sentían una paz en su alma. Eso dice Elena de Juan en el capítulo 7, 8 y 9 del libro el deseo de todas las gentes. Pero por supuesto que por ser diferente, algunos no querían estar cerca de Jesús porque su presencia les delataba pecados o iban en contra de sus pensamientos religiosos. Jesús, mientras fue niño, adolescente y joven, aceptó ser la luz para nosotros. Y eso es verdad, mucha gente a veces no quiere estar cerca de ti porque tú piensas diferente, porque tu estilo de vida es diferente y al estar cerca de esas personas, le muestras a ellos que realmente son personas que tienen pecados o su manera de vivir es diferente a la tuya, ¿no es cierto? Y no pueden estar cerca de ti
y era lo mismo que la gente a veces no quería estar cerca de Jesús porque le mostraba que ellos eran pecadores y le mostraban que ellos pensaban diferente en cuanto a su vida cristiana. Acuérdate que Jesús vivía en un ambiente cristiano. El vecino amaba a Dios, el otro vecino amaba a Dios, pero aún así él tuvo que pasar por diferentes situaciones. La Biblia tiene muy poca información acerca del nacimiento de Jesús cuando era niño, cuando era joven, pero gracias a Dios tenemos el espíritu de profecía que nos da una ampliación, nos amplía las ideas que podemos tener. Jesús de niño, él no cometió ningún pecado. Su madre fue su primera maestra y él pudo aprender de la naturaleza y de los escritos de la Biblia, los versículos que le ayudaron a comprender su trabajo y su misión que iba a tener en el presente. Él nunca cometió un pecado, él se relacionaba con las personas, era amigo de todos, él supo diferenciar. A mí me impacta esto porque él supo diferenciar una buena enseñanza de una mala enseñanza de la Biblia. Él no se dejaba influenciar por esas malas y sabía responder con versículos de la Biblia. Cuando alguien te pregunta por qué tú crees en Dios o por qué tú guardas el sábado, no basta decir porque la Biblia lo dice. Tú puedes mostrarlo a través de versículos, a través de historias, porque tú eres una persona que guarda el sábado y porque esperas la venida de Jesús. Tú tienes que ser una persona, un joven como Jesús que tenga conocimiento de los temas de la Biblia. Y para eso tú necesitas estudiar la Biblia. O sea, no debes limitarte solamente a que el pastor o el maestro te dé las clases de Biblia. Tú tienes que investigar, ¿no es cierto? Hoy día hay una tecnología. Si Jesús hubiera estado en esta época, él hubiera entrado a informarse por medio de los medios, ¿no es cierto? Estudiando la Biblia y los diferentes medios. Porque como te digo, muchas personas tratan de dar enseñanzas equivocadas. Hay algunas películas de la infancia de Jesús que están en contra de lo que la Biblia dice. Jesús nunca hizo un milagro. Y hay libros, incluyendo libros apócrifos, que son libros que no se consideran sagrados, que mencionaban la infancia de Jesús, como que Jesús hacía milagros y era un violento, como este caso que hemos visto, ¿no? Ese niño que chocó contra Jesús y Jesús le dijo, no avanza más, él cayó muerto. Y entonces la gente dijo, ¿por qué? ¿Quién es este niño que hace todo lo que él dice sucede? ¿No? Y esto fue de un libro apócrifo sirio, escrito unos 200 años después de la época de Jesús. O sea, yo no sé quién tuvo una creatividad tan mala para expresar el nacimiento de Jesús. Mientras Jesús estuvo en esta tierra, él se comportó como un niño, creció como un niño en sabiduría, supo elegir el bien del mal, ¿no es cierto? Creció en estatura, se desarrolló físicamente y cayó en gracia para con Dios y con los hombres. Este es un tema bien interesante porque muy pocas veces se habla o se predica acerca de la infancia de Jesús. Pero si tú quieres conocer más acerca de esto, te recomiendo que tú leas el deseo de todas las gentes, el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9, donde tú vas a comprender más cómo fue la infancia de Jesús y cómo nosotros podemos imitarlo. Jesús nació como un bebé, fue un niño, un adolescente, fue un joven, un adulto, para que los niños, los jóvenes, los adolescentes y los adultos tengan a quien imitar. De lo contrario, ustedes podrían decir, yo no tengo a quien imitar. Así que Jesús no se dejó guiar, él cantaba, él repetía versículos, leía la Biblia, se relacionaba con Dios, hacía sus oraciones, participaba de las actividades del templo y de su sinagoga. Jesús era una persona que estaba aprendiendo a desarrollar sus habilidades que lo ayudarían a ser nuestro Salvador y, por supuesto, nuestro ejemplo a seguir. Que Dios nos ayude entonces y podamos seguir investigando acerca del nacimiento, del nacimiento y también de cuando Jesús era un niño, un adolescente y un adulto. Que Dios me los bendiga.